Bienvenidos, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a avanzar el capítulo Sistema Celular 1. El doctor Jürgen Espinosa, quien les habla. Comencemos. Tanto el ser humano como los animales, las bacterias y las plantas tienen un elemento en común, y es que estos están constituidos por una unidad de organización principal básica denominada célula. Para hablar de célula vamos a hacer referencia a la citología, que viene del griego citos, que significa célula, logos, estudio o tratado. Es una rama de la biología que estudia la estructura, morfología y función de la célula. También la citología se encarga del estudio de los mecanismos diversos de división celular, desarrollo de células sexuales, la fecundación y la formación del embrión. Todo esto gracias al aporte de la microscopía, que es el microscopio óptico con quien se puede observar células muertas en distintas tensiones o vivas de acuerdo a la técnica que se puede utilizar para observarse a través de este, que permiten el estudio y la observación de las mismas. La citología tiene un gran valor para el diagnóstico de las enfermedades, mediante células que se extraen de distintas partes del cuerpo, ya sea por diversos fluidos corporales, como por ejemplo ser la citología exfoliativa, que se da a través del Papa Nicolau, o la cuantificación en el número, la verificación del tamaño o la comprobación de la forma de los diferentes tipos celulares mediante recuento celular, facilitan el diagnóstico de distintas infecciones, ya sean agudas o procesos diversos patológicos. Ya sea que se encuentren glóbulos rojos con forma de media luna, los cuales nos pueden indicar un proceso de anemia falciforme, glóbulos rojos con incrementos en el tamaño, que nos indican procesos de anemia megaloblástica, o simplemente la ausencia en el número de estos, que nos pueden indicar un cuadro de anemia por distintas deficiencias que serán estudiadas en su ocasión. Y es así que el conocimiento de la célula se origina con la aparición del microscopio. Y es en el año 1665 con Robert Hooke, quien con el invento de su propio microscopio observa una lámina de corcho, en el cual en esta lámina vio unas pequeñas cavidades parecidas a unas celdas de un panal de abejas, a las cuales denominó células. Es en el año 1674 donde Anthony van Leeuwenhoek, a través de un microscopio que él mismo inventa, observa en aguas estancadas microorganismos pequeños a los cuales denomina animáculos. Más tarde se saben que son bacterias las que se observan en aguas estancadas. En 1831 Robert Brown descubre esta estructura importante en toda célula, que es el núcleo, en el cual observa en las células vegetales. Años más tarde, von Moll relata las partes del proceso mitótico de división celular. En 1838 y 1839, los científicos alemanes Schleiden y Schwann aportan pruebas sobre la estructura celular de los organismos vivientes, y son los primeros que señalan que los vegetales y los animales se componen o están formados de células. Ahí nace la teoría celular. Schwann demostró la semejanza entre una célula animal y una célula vegetal. En 1840 acuña el término de protoplasma, aquella sustancia líquida que se encuentra dentro de la membrana de la célula. Y en 1855 Virchow indicó que las células vienen de otras células exactamente idénticas.
También podemos señalar de modo accesorio que el biólogo Weisman mencionó que todas las células vivas tienen un origen común y son similares sus estructuras y moléculas que componen. La teoría celular nos dice que la célula es una unidad. Y vamos a recordarla así, como una unidad vital que tienen todos los seres vivos. Están constituidos por una o varias células. Es una unidad anatómica que integra o forma parte del cuerpo de todos los seres vivos. Es una unidad fisiológica porque cumple distintas funciones en las distintas partes que compone en un ser vivo, y es una unidad genética porque procede de otra célula anterior a ella por medios distintos de división celular de la anterior. Entonces recordemos, es una unidad vital, anatómica, fisiológica y genética. Actualmente podemos decir que es una unidad estructural, está constituido por algo que es una membrana celular externa, un citoplasma que es simplemente todo lo que se encuentra dentro de la membrana, y el núcleo. En el citoplasma se encuentran una serie de orgánulos, que es todo esto que vemos acá, son los orgánulos intracitoplasmáticos, que van a estar dirigidos por el núcleo. El núcleo es el centro que comanda toda célula y están adaptados a realizar distintos procesos de la vida. Las células idénticas en función y en estructura, todas estas células que sean idénticas en función y estructura, se van a conformar, se van a unir para formar tejidos. Van a formar distintos tipos de tejidos. La unión de células hacen tejidos. Los tejidos que se agrupan en mismas funciones van a constituir los órganos. Los órganos que se agrupan con la misma función van a constituir sistemas. El conjunto de sistemas es lo que hace al individuo. Entonces, tenemos el ejemplo de una célula del hígado que se llama hepatocito. Va a formar un tejido hepático. El tejido hepático en unión va a formar el órgano completo, que es el hígado. El hígado va a formar parte del sistema digestivo. Y el sistema digestivo es una parte fundamental en el ser humano. Es así como hay otros tejidos, por ejemplo el tejido nervioso, el tejido conectivo, que cumplen sus distintas funciones. Las células tienen cuatro características principales que debemos recordar. Estas van a ser el tamaño, la forma, el número y el color de las células. En cuanto al tamaño, debemos recordar que el ojo humano tiene una capacidad que puede separar dos puntos en una distancia entre 75 y 100 micrómetros. Es decir, que de acá a acá ya es la distancia que el ojo humano puede ver separados dos puntos. Menos de esa distancia, el ojo ve como si fuese un solo punto. El microscopio de Leeuwenhoek tenía un poder de separación de 2 a 0,2 micrómetros. El microscopio electrónico tiene una capacidad de aumento de 0.004 micrómetros. Esto nos sirve, ¿por qué? Porque nos va a permitir estudiar diferentes estructuras de acuerdo a el órgano, la célula que vayamos a estudiar. Los glóbulos rojos, por ejemplo, tienen una medida de 7.8 micras, que tranquilamente lo podemos ver con un microscopio óptico. Los anfibios tienen un tamaño de 60 a 80 micrómetros y el ovocito de 140 micras.
Acá tenemos otros ejemplos donde vemos que la estructura más pequeña es el átomo, que llega a ser alrededor de 0.1 nanómetros, siguiendo por moléculas pequeñas, un fagote 2, los cloroplastos, la mayor parte de las bacterias que tienen una medición entre 1 a 10 micras y las células de las plantas y animales que van a tener el tamaño de entre 10 a 100 micras, como ya habíamos repasado. Las células tienen diferentes formas. Las formas van a permitir realizar distintos tipos de función. Y es así que tenemos células planas, células cúbicas, células cilíndricas, que son células un poco más alargadas, células fusiformes en formas de uso o células alargadas, células con forma estrelladas, hay otras células ramificadas de formas prismáticas. La forma de las células puede explicarse por el desarrollo embrionario del organismo al que pertenecen o a la función que van a cumplir. La forma estrellada de una célula nerviosa la vamos a encontrar en el sistema nervioso central. Esta es la neurona, tiene una forma estrellada. Las formas fusiformes las vamos a encontrar en tejidos musculares. Las formas irregulares van a ser aquellas las cuales van a pertenecer a elementos de glóbulos blancos como los neutrófilos. Las cilíndricas, cúbicas y planas principalmente en epitelios. En las células vegetales vamos a ver células de características poliédricas. De acuerdo al el número de células, vamos a tener organismos que se encuentran formados por una sola célula o por muchas células. Los organismos que se encuentran formados por una sola célula son unicelulares. En estos casos, los representantes principales son los protozoos y las bacterias, hasta aquellos microorganismos pluricelulares que, como por ejemplo el humano, tiene alrededor de 75 billones de células, donde 100.000 millones son neuronas. 100.000 millones de células son neuronas. De acuerdo al color, las células generalmente son incoloras, pero poseen algunas características que pueden darle distintos tipos de pigmentos. Por ejemplo, una característica de la hemoglobina en la sangre que le da su color rojo. Lo mismo para el músculo. Hay un pigmento que se llama mioglobina. En la retina el pigmento será la rodopsina o púrpura retiniana, y la melanina, quien le dará el color a las células de la piel. La diferenciación celular es un proceso mediante el cual las células adquieren dos cosas principales: una forma y una función, que se da durante el desarrollo embrionario o durante toda la vida del organismo. Van a especializarse en un tipo celular específico para realizar funciones programadas. La morfología de las células puede cambiar durante la diferenciación, pero el material genético permanece inalterable sin ninguna excepción. Puede cambiar la forma de las células, como vemos acá. Esta es una célula madre, células hijas de similares formas, pero la forma va a cambiar en el resultado final, pero el material genético sigue siendo similar a la célula progenitora. Las células madre. Hay 4 tipos especiales de células madre. Estas son las totipotenciales, pluripotenciales, multipotenciales y unipotenciales. Esto lo debes recordar muy bien. Las células totipotenciales vienen del latín totus potens, todo, potens, poder o habilidad para todo.
Pueden formar todos los tipos, como por ejemplo las tres capas embrionarias principales, ectodermo, mesodermo, endodermo, junto con el terminal que darán lugar al taco uterino, como los tejidos embrionarios, como ser la placenta. Puede formar todo tipo de células. Las células totipotenciales todo lo pueden, forman todo tipo celular. La diferencia con las células madre pluripotenciales es que estas son capaces de diferenciarse en distintos linajes celulares, pero no pueden formar un organismo completo. Esa es la diferencia con las totipotenciales. Las totipotenciales pueden formar todo un organismo completo, en cambio las pluripotenciales no. Estas también corresponden a los tres linajes embrionarios, ectodermo, mesodermo y endodermo, así como la capa germinal y el saco vitelino. Pueden, por tanto, formar linajes celulares, estas se llaman células madres, y células merismáticas en las plantas. Las células multipotenciales son aquellas que solo pueden generar células de su misma capa o linaje embrionario. Es decir, si una célula es una célula del mesénquima óseo, va a formar células del mesénquima óseo al ser de naturaleza mesodérmica. También dará origen a miocitos o adipocitos, solo a sus distintos tipos de líneas. Si es del endodermo, del endodermo. Si es del ectodermo, del ectodermo. Si es del mesodermo, del mesodermo. Los distintos tipos de linaje celular. Y los unipotentes o unipotenciales pueden formar únicamente un solo tipo de célula en particular. Las células van a tener una composición química. La bioquímica es una rama de la medicina que estudia la composición química de la célula, de la vida celular. Estas van a estar constituidas principalmente por agua. El agua es un organismo que es un elemento que en un organismo viviente, como por ejemplo el ser humano, corresponde al 60%. Agua, estos átomos principales de vida que los hemos aprendido en química orgánica son carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Van a tener unos iones en particular, como ser el ion de sodio, cloro, calcio, potasio, que van a formar parte de la composición química de la célula. Vamos a encontrar que también están compuestos por moléculas de glucosa, moléculas de lípidos o macromoléculas, moléculas más grandes, que son cadenas lineales de aminoácidos, ya sean estos péptidos o proteínas. Y los ácidos nucleicos como el ADN y el ARN, que están formados por azúcar de 5 carbonos, ribosa o desoxirribosa, esa es la diferencia de ribosa o desoxirribosa, una base nitrogenada, ya sea de citosina, guanina, timina y uracilo. Aquí algo importante, con carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, se van a conformar las moléculas y las macromoléculas. Estos principalmente son el componente principal de una célula. Hay que diferenciar entre células vegetales, como por ejemplo la membrana celular va a estar presente en la célula animal y en la célula vegetal se va a cambiar esta por una pared celular, ya, o membrana celulósica. Los plastidios se encuentran en las células vegetales, principalmente en forma de cloroplastos, ausentes en las células animales. Las vacuolas son numerosas en la célula vegetal y son reducidas en la célula animal. El centrosoma está presente en la célula animal, no en la célula vegetal. Los lisosomas están presentes en las células animales. Las células animales no realizan fotosíntesis, las células vegetales sí. La nutrición es autótrofa en la célula vegetal y heterótrofa en la célula animal.
Ya, para terminar, vamos a ver diferencias entre las células procariotas y eucariotas y vamos a decir que las células procariotas son aquellas células que no carecen de núcleo y las eucariotas o verdaderas cariotas tienen núcleo verdadero, son aquellas que van a presentar núcleo y las vamos a ver en protozoos, hongos, plantas y animales. Las células procariotas van a estar presentes en bacterias y cianobacterias. El tamaño es importante para diferenciarlas. ¿Por qué? Las células procariotas, al carecer de núcleo, van a ser de menor tamaño, entre 1 a 5, como 10 micras en promedio. Y las células eucariotas ya habíamos visto que pueden medir entre 10 a 100 micras. Como recordábamos arriba, la célula animal del lado derecho y la vegetal del lado izquierdo. La membrana plasmática no está presente en las células eucariotas, tampoco el núcleo, sí en las eucariotas. La pared celular era una característica de la célula vegetal, es una característica de la célula procariota y tiene peptidoglicano. Y no presenta pared celular a excepción de las células vegetales. Las plantas sí presentan. Un sistema de endomembranas va a estar presente solo en la célula eucariota y es en la imagen que habíamos visto y que tenemos acá arriba. Hay una serie de organelos intracitoplasmáticos, los cuales van a tener su propia membrana que van a permitir el paso de adentro a afuera del organelo hacia el citoplasma. Entonces, el sistema de endomembranas está en la célula eucariota, no en la procariota. El metabolismo, aquí sí, la célula procariota puede vivir con o sin aire. Es anaerobio y aerobio. En cambio, la célula eucariota es totalmente aerobio. Los orgánulos celulares en la célula procariota son pocos o ninguno, y ya habíamos visto en la eucariota hay bastantes. Están las mitocondrias, están los retículos endoplasmáticos, el aparato de Golgi, los cloroplastos en las células vegetales, demás. El cromosoma. El cromosoma en las células procariotas es uno solo, circular y es desnudo. En las células eucariotas posee uno o más cromosomas que van a estar lineales y unidos a proteínas. El ADN se encuentra en el núcleo en la célula eucariota y en el citoplasma en la célula procariota. El ARN y las proteínas que se sintetizan también en el citoplasma en las células procariotas. En las células eucariotas van a estar dentro del núcleo y van a sintetizar proteínas que recién van a ser expulsadas hacia el citoplasma. Van a existir esteroles ausentes en las células procariotas. El citoplasma va a ser característica de las células eucariotas, que es la estructura de sostén de la célula. Los procesos de endocitosis y exocitosis van a estar ausentes en las células procariotas, presentes como mecanismo de subsistencia o defensa en las células eucariotas. Los ribosomas se van a encontrar en unidades hasta 70S en el citoplasma y en los ribosomas en las células eucariotas, 80S en el retículo endoplásmico y el citosol. La división, y ya con esto terminamos, va a estar dada por fisión binaria o amitosis en las células procariotas, en cambio por mitosis debido al uso mitótico o meiosis en las células eucariotas. La organización que se da de las células es generalmente unicelulares para las procariotas y pluricelulares para las eucariotas. Les doy las gracias y los incentivo a leer el tema del libro, sin antes recordarles que con esfuerzo y perseverancia podrán alcanzar sus metas. Que tengan una buena jornada.